¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Em, Vamos a dar inicio al conversatorio con unas palabras de bienvenida de mi parte primero. Les agradecemos mucho por estar presentes en este conversatorio Agenda Pendiente del 8 de marzo, la lucha desde distintos horizontes, organizado por el equipo de la Clínica Jurídica de Violencia de Género de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El 8 de marzo se conmemoran las distintas luchas que mujeres desde diversas realidades a nivel mundial llevan a cabo constante e incansablemente para lograr la igualdad de condiciones, no solo laborales, sino en general como seres humanas poseedoras del mismo valor y dignidad que las demás personas en todos los ámbitos de su existencia. La clínica jurídica es un curso de la Facultad de Derecho que busca generar aprendizaje por medio de la intervención práctica en casos reales y en este caso de violencia de género. No obstante, quienes conformamos la clínica consideramos que el aprendizaje sobre empatía, la sensibilización sobre los problemas sociales y el desaprender estereotipos y conductas que perpetúan la discriminación contra seres humanos no puede ser privativo de un aula universitaria. Por el contrario, deben promoverse espacios de reflexión para todas las personas independientemente de su profesión o labor. Es por ello que decidimos llevar a cabo este pequeño evento, el cual ha sido pensado desde un enfoque interseccional, porque el feminismo solo puede ser aquel que protege a todas y no solo a algunas mujeres. Así, 5 brillantes panelistas nos acompañan el día de hoy para contarnos sobre sus experiencias, obstáculos y logros en su lucha para eliminar las brechas de género en sus distintos espacios y contextos. Quiero agradecer en ese marco a Liliana Calderón, Karen Güere, Catherine León, Brenda Carpio y Paolo Ugas por destinar un momento de esta fecha tan importante a compartir con todos, todas y todes sus valiosas experiencias. Finalmente, quiero agradecer a Joyce, Yoselú, Raiza, Nadia y Andrea por sus grandes ideas y el trabajo en la organización de este conversatorio, y a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la PUC por el apoyo y la difusión. Al final de la exposición de las 5 panelistas, destinaremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho hacer sus preguntas por el chat de Zoom para mantener el orden. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Liliana Calderón, que es la primera panelista de esta noche. Gracias, Liliana, por favor. Muchas gracias, Ivana, a la clínica por la invitación. Muchas gracias a todas, a todos, a todos los que nos escuchan. Bueno, yo quería un poco contarles desde mi experiencia como abogada penalista, ya aproximadamente 14 años de experiencia, y cómo así a partir de mi experiencia, junto con un grupo de amigas en realidad, más que compañeras, amigas, decidimos inaugurar el capítulo peruano de Women's White Collar Defense Association, que es una asociación internacional que reúne a mujeres penalistas de todo el mundo, ¿no? Y de hecho en Perú, Perú es el segundo capítulo de Latinoamérica, ¿no? Después de Brasil estamos nosotros. Entonces, bueno, nada, quería contarles un poco cómo así nace esta idea, y para eso también quería comentarles cómo decidí ser abogada penalista, ¿no? Bueno, yo empecé la universidad en el año 2000, ¿no? Claramente en esa época, y cuando pasé a facultad, que fue 2002, yo soy de la Católica, no era común ni visible, ¿no? Hablar sobre desigualdades, sobre machismo, sobre estereotipos. Por lo menos yo no recuerdo esas palabras, esas expresiones, esos sentimientos, no los tengo cercanos, ¿no? No era algo que comúnmente se hablara en las aulas, ni mucho menos en espacios como estos, ¿no? Entonces, bueno, ya en la facultad me convencí mucho más de ser penalista, ¿no? Me apasiona, obviamente, el derecho penal, pero creo que hubo un quiebre, ¿no? Cuando ya empecé a practicar, o sea, cuando ya sales de las aulas y te enfrentas a la vida y a la realidad, ¿no? Y claro, y el derecho penal es complicado, ¿no? Es complejo. Yo recuerdo mucho que cuando tenía que ir pues a la comisaría
al Poder Judicial, a la Fiscalía, tener que entrevistarme con algún instructor que tenía a cargo mi caso, ¿no? O el caso de mi jefa o de mi jefe, o a la Fiscalía a pedir información. En algunas oportunidades sí sentí que hacían diferencias, ¿no? Porque no me tomaban en serio, o porque era joven, ¿no? Joven y mujer no era una combinación muy buena en aquel momento, o que de pronto algún mal operador de justicia pensara que a cambio de algo podías obtener lo que estabas tú necesitando, que era básicamente información, ¿no? Entonces sí he pasado por momentos difíciles, ¿no? Siendo practicante, que tendría 20 años, 21 años, y sí sentí esa violencia de manera muy directa, ¿no? Pero claro, obviamente yo iba a seguir persiguiendo mis sueños, ¿no? De querer ser abogada y desarrollarme en mi profesión, ¿no? Y ya me acuerdo que en los primeros años de abogada me pasó algo también muy feo con un cliente. Recuerdo que estuve en la reunión con otro abogado del área laboral, me parece, mucho mayor que yo, y el cliente me miró y me dijo, no lo tomes a mal, no lo tomes personal, pero prefiero o preferiría que me defienda un abogado hombre, ¿no? Y no tú. Y fue así muy directo, delante de otros funcionarios de la empresa y, digamos, de este otro abogado del estudio, ¿no? En que en aquel momento yo trabajaba, y la verdad es que sí me dolió, ¿no? Me dolió mucho. Y después recuerdo que en otra oportunidad tuve una diligencia, una declaración, ¿no? Y el abogado de la otra parte, bueno, y en el propio calor de la diligencia, a veces uno pues puede intercambiar palabras o subir el tono, lo que fuese, ¿no? Pero sus calificativos hacia mí para callarme fueron, eres una loca, eres una mocosa, malcriada, me acuerdo. Me dijo, te vas a quedar solterona, nadie te va a soportar, te vas a quedar sola, ¿no? Entonces, ya estando aprox de 27, 28 años más o menos, ¿no? Seguía sintiendo esas cosas. Y claro, yo creo que hubiera sido en algún punto, de pronto más fácil hubiera decidido tirar la toalla, ¿no? No seguir persiguiendo mis sueños. Pero la verdad es que dije que no, sentí que no podía abandonar lo que yo quería, lo que me apasionaba, ¿no? Que era, y además en lo que me sentía como pez en el agua, haciendo lo que me gustaba. Y claro, y si tampoco hubiera tenido una jefa o un jefe como el que lo estuve en aquel momento, que me apoyaron, que siempre me hicieron sentir igual, nunca marcaron una diferencia, ¿no? Tenía una jefa que me acuerdo, ella nunca la vi como bajar el tono de voz, ni callarse, ni tampoco no decir lo que pensaba, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de cosas en mis primeros años de vida profesional me ayudaron a continuar con N ejemplos más que podría darles, ¿no? Que he pasado durante estos 14 años. Pero claro, ya luego uno va viendo que esas diferencias y esta violencia, que puede ser como la que les he relatado, así como muy directa, muy fuerte, sigue muy permanente, por lo menos en el ámbito penal, ¿no? Que, digamos, se estereotipa mucho y todavía en el ideario de las personas está el abogado penalista, ¿no? Está eso muy presente. Y claro, y además que si vemos un poco las cifras en nuestro propio medio, nos preguntamos cuántas jefas de área penal existen, ¿no? Cuántas socias de área penal tenemos en los estudios. Y la verdad es que contado con los dedos son muy pocas, ¿no? Entonces no hay como que tampoco un referente, ¿no? Un role model, alguien a quien tú digas, uy, puedo ser así, puedo seguir ese camino, ¿no? Y si a eso le sumas la poca presencia de mujeres en medios, ¿cuántas mujeres penalistas somos consultadas en los medios como referentes? Poquísimas, ¿no? O vemos estos paneles de solo abogados penalistas, ¿no? 15 rostros de abogados penalistas, ninguno de una mujer, o si vemos de pronto una,
ahí metida, que se pierde, ¿no? Que no la visibilizamos, eso se hace más complicado y complejo con los años, ¿no? Y claro, y a partir de todas estas experiencias que son compartidas pues por todas mis amigas, compañeras de la especialidad, con un grupo de amigas decidimos inaugurar este capítulo peruano, ¿no? Contacté con la presidenta de la asociación a nivel internacional, le comenté un poco de la problemática, en el camino se fueron uniendo otras penalistas también, empezamos siendo 3, en la actualidad somos 16, ¿no? Y creo que además tenemos un espíritu de crecimiento único. Creo que además vamos a poder convocar más abogadas con ese mismo espíritu y compromiso, ¿no? Yo creo que estos espacios son necesarios siempre, ¿no? Me acuerdo que en alguna oportunidad nos preguntaron, pero ¿por qué no siguen, por ejemplo, en WIP, que es Women in the Profession, ¿no? Que es una asociación también internacional? ¿Por qué no intentan por esa vía? Y la verdad es que nuestra respuesta fue, sí, es valioso, pero necesitamos un espacio propio, ¿no? Donde podamos sentirnos identificadas, donde podamos compartir todas estas experiencias, donde podamos sumar esfuerzos, ¿no? Tener una agenda en común y una lucha organizada, ¿no? Y yo creo que vamos por ese camino. Tenemos muchos proyectos en mente. Este año estamos trabajando arduamente también para eso. Y nada, eso, Ivana, es lo que quería compartir desde mi posición como abogada penalista. Muchas gracias, Liliana. Más bien me disculpo porque con la emoción del inicio me olvidé de presentarte, así que lo voy a hacer en este momento. No te preocupes. Liliana es abogada, como se habrán dado cuenta, tiene 3 másters, tiene más de 14 años de experiencia internacional asesorando a empresas nacionales y transnacionales en los sectores de minería, automotriz y hidrocarburos. Además es consultora del área penal y compliance del estudio Benítez, Vargas y Ugaz Abogados, y es profesora de diversas universidades del país. Denme un segundito. Muchas gracias, Liliana. Ahora entonces le voy a dar la palabra a nuestra segunda panelista de la noche. Ella es Yana, o Brenda Carpio. Ella es artista multidisciplinaria, rapera, productora musical y activista feminista. Sus 2 últimos sencillos, titulados Marca Perú y La Vuelta, se encuentran en todas las plataformas digitales. Entonces le doy la palabra a Yana para que nos cuente su experiencia en la lucha por la igualdad de género. Yana, ¿nos escuchas? Tu micrófono está apagado. No te escuchamos, está apagado tu micrófono. A ver, un segundito. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, perfecto, gracias. ¿Me escuchan? Ya, genial. Hola, buenas noches o buenas tardes, no sé. Primero, gracias por la invitación a Nadia. Y me parece un espacio interesante en el cual compartir. Nunca he compartido en un espacio como este. Igual, como que no sé muy bien por dónde ir. Así que voy a compartir un poco de quién soy yo, ¿no? Yo en el 2020 me lancé oficialmente como artista. Y más que todo mi visión era compartir la problemática que yo he vivido durante toda mi infancia hasta mi adolescencia, viviendo en el distrito de San Martín de Porres, viniendo de una familia empobrecida, ¿no? Una familia afroperuana,
mayoritariamente de mujeres. Entonces para mí era importante evidenciar y dar a conocer mi punto de vista, ¿no? Porque yo además viajé a Francia, volví y me topé con una realidad que lamentablemente fue un poco chocante para mí. O sea, lo que puedo decir es que, por ejemplo, yo salí a la calle y en ese entonces yo tenía mi cabello súper largo, afro, y recibía insultos, ¿no? En la calle cada vez que salía, todos los días. Miradas, me señalaban, y para mí fue pasar de un contexto en el que yo podía caminar por la calle normal a recibir este tipo de constante insulto, ¿no? Como de alguna forma igual un daño psicológico, y yo no sabía cómo lidiar con eso. Entonces fue poco a poco que encontré alguna forma de sanar, y en ese descubrir el sanar, pues decidí sacar mi voz también para evidenciar esto que me pasaba a mí. Me ha metido algo al agujero. Y bueno, fui igual ampliando mi percepción de la realidad, cómo veo el mundo, y estoy muy agradecida por la vida, por haberme permitido tener esa apertura de mente, ¿no? Y bueno, les voy a compartir una experiencia en el año 2018, creo, si no me equivoco. Mi mamá fue ataque, ella tenía creo que 5 meses, entonces fue atacada por otras 2 mujeres que previamente me habían insultado a mí de forma racista. Entonces fue todo un tema, porque fuimos a buscar forma de cómo hacer o cómo entender ese proceso, o cuál era el proceso a tomar, ¿no? Y fue complicado porque no muchas personas ven este tema de la violencia racista como tal, ¿no? O sea, no ven todavía el tema de la discriminación, el racismo como un delito per se. Entonces, fue complicado hacer la denuncia, fue complicado todo el proceso. Al final salió favorable a mi mamá, pero fue un proceso muy complicado, ¿no? Igual, por como yo ahora veo las cosas, no sé qué tanto realmente funcione este sistema judicial penal que tenemos actualmente, especialmente en el Perú. Y hay estadísticas, ¿no?, que muestran que en el penal, no tengo ahorita el porcentaje exacto, pero hay un gran porcentaje de personas afro que están encarceladas, y realmente no hay como una dirección o personas que estén enfocadas en atender esa problemática y en tratar de buscar la raíz, ¿no? ¿Por qué hay tantas personas afro encarceladas, ¿no? ¿Cuál es la problemática más allá de los delitos que puedan cometer? Es por qué, ¿no? Y creo que desde la prevención, de buscar políticas para el barrio, ¿no?, para las personas que no sé, es todo un círculo, ¿no? Y no solo pasa acá en Perú, sino también en Estados Unidos el encarcelamiento en masa se conoce. Entonces, creo que es importante también por ahí, desde la ley, digamos, como buscar formas de prevenir en vez de atenderlo después de ya lamentar, como se diría, ¿no? Porque yo sé cómo me veo, ¿no? Por ejemplo, ahora con todos mis tatuajes, entonces yo sé los prejuicios que la gente pueda tener sobre mí, ¿no? Quizás lo que se espera. Y hay muchas personas también que son inocentes y que están encarceladas, y la mayoría de las veces es por su apariencia, nada más, por cómo se ven, por dónde vivieron, y eso es como que hay una posibilidad más grande de que esa persona sea acusada, ¿no?, o encarcelada injustamente.
Ahora no digo que la gente no tenga que pagar por sus delitos, creo que las personas se tienen que hacer responsables de lo que hacen, de lo que cometen, pero no sé si el encarcelamiento y la privación de la libertad sea lo mejor. Y ese es un pensamiento que quizás ustedes pueden o no pueden estar de acuerdo, pero es lo que yo he venido pensando ya hace varios años. Y espero que en un futuro se encuentre una mejor solución para esa problemática que al final enferma más a la persona en vez de sanarla y poderle proveer de un futuro mejor, quizás, ¿no? Porque además sabemos que cuando una persona tiene un proceso judicial o penal, cuando sale a la vida a querer hacer su vida, pues las puertas están cerradas por donde vaya. No hay una realmente inserción social a las personas que han sido encarceladas, ¿no? Y eso lleva a más problemática, quizás vuelva a cometer otros delitos porque a robar, qué sé yo, porque no tienen otra posibilidad de obtener recursos y vuelven a ser encarcelados. Entonces es como un círculo que se repite y realmente no encontramos la razón del problema, ¿no? No vamos a la raíz, que es quizás redistribuir los recursos que hay en el mundo, porque dinero hay, redistribuirlos de forma más equitativa y atender la salud mental también, ¿no? Porque la salud mental tiene una parte muy importante en la sociedad que muchas veces descuidamos. Y creo que hasta ahí es lo que podría compartir, que creo que es pertinente que lo diga ahora, ¿no? Y también respetando mi opinión, mi punto de vista en estos temas y espero que se tome de la mejor manera posible. Muchas gracias, Yana. Por supuesto que sí. Es un espacio seguro donde las opiniones son respetadas. Además, sobre todo, experiencias personales. Gracias, muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a pasar a nuestra tercera panelista. Ella es Catherine León Olortegui. Ella es licenciada en Psicología, psicoterapeuta gestal, con experiencia en trabajo en género con mujeres víctimas de violencia. Se encuentra cursando la maestría en género y desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Catherine, por tu presencia. Gracias por la invitación. Buenas noches con todas y todos. Bueno, yo he sido invitada como parte de la colectiva Ruray, así es que voy a hablar acerca de nuestra experiencia, quizás comentarles un poquito. Nosotras somos una colectiva barrial, somos de San Martín de Porres. En la actualidad somos 18 integrantes. Nos hemos reunido, fue más o menos en el 2018 cuando la colectiva empezó, o inició, mejor dicho. Eran compañeras que venían de la experiencia de Ni Una Menos, entonces había como la necesidad de reagrupar o de buscar un espacio distrital. Y bueno, fue como una convocatoria por Facebook, por redes, nos fuimos encontrando. Justo hasta ahora nos decimos, no vivíamos tan cerca, pero no nos habíamos como conocido. Y bueno, el feminismo era nuestro punto en común. Bueno, y empezamos a hacer algunas acciones. Creo que como inicio teníamos el feminismo y como horizonte también esto, ¿no? Pero es importante también resaltar, y era lo que conversábamos y lo que también muchas de las compañeras pensaban y mencionaban, ¿no? De cómo esta organización barrial también es como una consecuencia o el ejemplo también de muchas de nuestras abuelas, de nuestras madres y de nuestros padres, ¿no? Es continuar el trabajo que ellos y ellos han hecho en el barrio, ¿no? Que mucho de lo logrado dentro del barrio también es gracias a esta organización, ¿no? Muchas cosas se han autogestionado también. Entonces también es importante, lo otro que también se buscaba era como descentralizar la actividad feminista, ¿no? Muchas veces se daban actividades en diversos distritos, pero no se daba como en nuestro distrito, ¿no? Entonces también es importante hablar acerca de esto, ¿no? Porque muchas veces por diferentes situaciones se pierde como el nexo con nuestro territorio, con el distrito, y hacen que también se aspire como a salir o a irse a otros espacios, también no solo como con esa idea de superación, sino con esa idea también de buscar un espacio mejor, ¿no? Y eso es lo que también muchas veces en las familias se ha mencionado y se ha dicho, y eso también incrementado por la inseguridad de las calles, ¿no? Entonces, hablar de la identidad también es importante, ¿no? No solamente porque refuerza como esta construcción de personalidad y algo que también debemos de mejorar, porque en realidad esto ha sido afectado
por el tema de la discriminación, el clasismo y racismo, ¿no? Que se puede vivir o que podemos vivir nosotras del barrio. Bueno, entonces Ruray nace con estas compañeras, en la actualidad somos 19, Ruray significa hacer en quechua. Todo eso se tomó como un consenso. En el 2018 también organizamos un festival, ¿no?, en Tavinacuy, y también como objetivo era que llevar como este tipo de charlas, de conversatorios a nuestro barrio, ¿no?, a nuestro distrito, y se invitaron a muchas compañeras que ya tenían como estos años de experiencia trabajando, también se invitó a marcas como de compas emprendedoras, ¿no?, que se autogestionan. Entonces tuvo muy buena acogida, invitamos a las vecinas del barrio, fuimos a los mercados, se pegaron afiches. Fue una actividad también muy potente y muy chévere en ese compartir, y fue como una primera actividad que se espera también replicar, ¿no? El año pasado también, para el mes más o menos de aniversario, también desde la colectiva hemos organizado como conversatorios, ¿no?, durante una semana, sobre todo con los saberes, con la experiencia de cada compañera, desde la profesión de cada compañera, ¿no? Se armaron talleres muy interesantes, se armaron mesas, también fue una actividad súper chévere y potente. Luego de eso se empezó ya haciendo la crítica al tema del gobierno y al Estado, de la misma municipalidad, el tema de no responder con el tema de las bolsas. Ya cuando inició la pandemia, vimos la necesidad de actuar frente a la necesidad también de las vecinas y vecinos, ¿no?, de las familias más vulnerables sobre todo. Entonces, el año pasado se organizaron las bolsas, se organizó una campaña de donación para recibir donaciones. Nosotras nos encargamos de hacer como la convocatoria por nuestras redes, de buscar estas donaciones, y tuvo muy buena acogida. El año pasado empezamos entregando canastas a familias a vecinas que nosotras mismas como identificábamos, y este año se logró hacer como una organización. Muchas de las compañeras se comunicaron con ollas comunes, con ollas autogestionarias, con comedores populares, para poder hacer llegar también parte de la donación, ¿no?, que nos habían hecho. Y en realidad sí, o sea, sí hubo como esa acogida frente a la campaña que habíamos realizado, ¿no? Y es importante también mencionar acerca de cómo se organizan las vecinas, sobre todo en el distrito, ¿no?, con los vasos de leche, los comedores populares, las ollas autogestionarias, que si bien son espacios en los que ellas mismas no se pueden como autodenominar feministas, son espacios que permitan resistir a las familias, ¿no?, sobre todo a las mujeres, que son quienes las encargadas del tema de la alimentación, del cuidado de la familia, y también son espacios que permiten al diálogo para ellas mismas, ¿no?, que si bien ahora también por esta pandemia se ha visto como reducido esos espacios o limitado, pero igual son espacios importantes y de organización sobre todo, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo, y algunas de las trabas o cosas que hemos visto también es el tema de cómo no se da esos espacios o el apoyo desde los municipios para estas actividades, para esas organizaciones, ¿no? O para el trabajo mismo de las ollas comunes, no las habían identificado, no había como este apoyo para estas organizaciones. Y desde el Estado también, ¿no?, cómo hay esta sobrecarga a las mujeres, ¿no? No solamente es como, y en la pandemia creo que esto se ha intensificado aún más, sobre todo porque las mujeres tenían el tema del cuidado de los hijos y de las hijas, ahora adicional tenían como el tema de enseñarles la cocina y todo ese tema, ¿no? Entonces, hay también mucha responsabilidad también desde el Estado con este tema, ¿no? Es como una deuda que se tiene con las mujeres, y más todavía con aquellas que salen a trabajar, o sea, tienen doble carga laboral que no es reconocido, ¿no? El trabajo también dentro del hogar no está reconocido, no hay como para ellas. Y también es importante hablar, lo que mencionaba la compañera Yana, sobre el tema de la salud mental, ¿no? Cómo también el Estado está respondiendo frente a esto. Entonces hay muchas falencias todavía que igual, si bien las podemos como identificar y las podemos mencionar, y también las redes de Ruray han sido como esos espacios que nos han permitido hacer estas críticas, lanzar también las críticas al Estado, hablar o mencionar acerca de diferentes dificultades dentro del distrito,
eso, ¿no? Nos ha permitido ello y continuamos trabajando, estamos reflexionando constantemente sobre diversas actividades, tratamos de organizarnos también nosotras mismas en tiempos, y también en base a lo que cada una conoce y sabe, ¿no? También hay ese tema de brindar soporte o apoyo entre cada una y a la comunidad también en lo que se pueda requerir o necesitar, ¿no? Por ahí es lo que podría comentar acerca de la colectiva Rurai. Gracias, Catherine, muchas gracias. Ahora entonces le voy a dar la palabra a Karen Huere Cristóbal. Ella es joven ashánica de la comunidad nativa Waipancuni de la Selva Central Junín. Es secretaria de la Juventud y Niñez de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y pertenece de base en la Organización de Mujeres Indígenas Ashánicas Amazónicas de la Selva Central. Actualmente estudia Relaciones Internacionales por beca 18 por la modalidad de Comunidades Nativas Amazónicas. Muchas gracias, Karen, por estar aquí. Te doy la palabra para que puedas compartir tus experiencias. Un momentito, te voy a habilitar el micrófono porque creo que no está habilitado. Un segundito. Creo que ya puedes reactivar el audio. Ya está. Aribe Kametsa. Shetenemaroni, Antaro Kimushiritansi, Naka Karenwere, Nopuñaca, Comunidad Waipancuni, de Selva Central. Muy buenas noches con todos y todas. Muy feliz de estar en este espacio y también felicitar a los que han iniciado este esfuerzo de convocarnos y ser voceras desde nuestros espacios. Y si bien soy una joven ashánica de Selva Central, todo nace, todo fluye como el agua, como en los ríos. ¿Por qué? Porque nuestras madres, nuestras mentoras son las que hemos visto, ¿no? Que ellas también desde el hogar han tomado espacio de decisión en las comunidades, han reforzado sus capacidades para recuperar y hacerse escuchar desde una forma organizada. Si bien la mujer indígena, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, para mí como joven ver esa unidad en el país del Perú, esa unidad de mujeres indígenas andinas y amazónicas, y me ha tomado mucha reflexión para entender, ¿no?, ese proceso organizativo de esta organización donde me acoge, ¿no?, como un nidito, y yo como joven estar presente ahí es porque nuestras hermanas y muchas lideresas indígenas han podido construir este espacio también para nosotros ser la continuidad de sus luchas, ¿no? Nuestras ancestras y antecesoras nos han dado el claro ejemplo cómo debemos organizarnos, ¿no? Y también cómo discutir, ¿no?, sobre quiénes somos. Entonces, somos hijas, nietas, descendientes de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos de pueblos indígenas, estamos hablando de pueblos antes de la colonización, ¿no? Entonces, para nosotros entender ese proceso es sentirnos orgullosas de quiénes somos, ¿no? Revalorar a nuestros abuelos y abuelas, tener esa memorial histórica para entrar a la lucha de las hermanas mayores, ¿no? Hoy justamente estamos revalorando el proceso organizativo de nuestra organización ONAMIAP y pues reconocemos que si bien la pandemia del COVID-19
ha agravado y se ha visibilizado las desigualdades y que en plena pandemia se ha vulnerado nuestros derechos de la niñez, de la adolescencia, de las juventudes, porque el riesgo es constante. Si hoy en pleno contexto de COVID nos piden entrar pues, a ese escenario de virtualidad y nuestras comunidades, nuestros pueblos no están accediendo a ese derecho, ¿no? De tener pues ese mundo digital, ¿no? De Internet, que hoy es esencial para cada ser humano porque necesitamos conectarnos, explorar, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde lo local, empezaría, porque como joven indígena es principal entender, ¿no? Desde dónde estamos, desde nuestros territorios. Y pues en el ámbito nacional, nosotras, y yo me siento muy orgullosa de que nuestras hermanas como han abierto la trocha, nosotros lo decimos así, han abierto ese espacio de ese andar, y nosotros como jóvenes, pues ellas han conquistado los derechos colectivos de los pueblos indígenas hace 25 años y siguen. Entonces, si realmente también tenemos espacios ganados desde el ámbito internacional, pero ¿qué se está haciendo en el ámbito nacional, no? Realmente se está viendo que se está cumpliendo esos espacios ganados o esos derechos ganados o las herramientas internacionales, instrumentos internacionales que tenemos pues desde el convenio 169 de la OIT, las declaraciones de las Naciones Unidas. Todo eso como jóvenes tenemos que entrar pues en un proceso de cómo ellas pues en esos años de mucha violencia en los años 90, han logrado eso, ¿no? Se han fortalecido desde el ámbito territorial, las mujeres andinas y amazónicas. Entonces, todo eso como joven, es muy importante tener ese muestreo de nuestra identidad para seguir a su lucha. Lo principal reto de la juventud hoy en día es reforzar, ¿no? Es reforzar la autoidentificación y sentirnos orgullosos de quiénes somos, ¿no? Otra vez insisto en eso, porque afirmarnos como juventud indígena de cualquier pueblo de los 55 pueblos originarios en el Perú, según pues este ente rector Mincul, de los pueblos indígenas somos 55, y pues en el Censo Nacional, por primera vez, también desde UNAMIAP una incidencia política que insistió que realmente se abría esta pregunta, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, también hay cosas que discutir, porque a veces como instituciones desde el Estado, como pueblos indígenas más nos folclorizan y no pues garantizan nuestros derechos, ¿no? Colectivos e individuales, como mujeres indígenas y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que entender para seguir este proceso, esta lucha de nuestras hermanas. Y ya en el ámbito local, entender, pues, ¿no? Como joven también es necesario descolonizarnos para pensar y pues aliarnos, ¿no? Con muchas otras diversidades, ¿no? Como nuestras hermanas mujeres feministas, nuestras hermanas afros, y así, ¿no? Vincularnos para tener esa lucha constante. Yo valoro mucho a nuestras hermanas desde ONAMIAP. Les invito también a seguir este proceso organizativo, porque justo hoy se conmemora 25 años de proceso organizativo. Y bien, yo me he sentido muy entusiasmada, también muy comprometida y con la tarea ardua
como joven, seguir reafirmando nuestras identidades, ¿no? Porque tenemos un Estado-nación, ¿no? Desde la República. Entonces, también es necesario como juventud entender nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de los pueblos indígenas, porque si no entendemos nuestra historia, nos vamos a colonizar desde que nos enseña pues la academia o la escuela, ¿no? Que pues ha venido un señor pues a decir pues son independientes y listo. No, tenemos que entender como jóvenes nuestra historia, quiénes somos, quiénes hemos sido una civilización organizada, con desarrollo. Entonces, todas esas cosas tenemos que conocer para incidir ahora en espacios, ¿no? En espacios como en el ámbito nacional, desde lo local, regional y nacional, ¿no? Todas esas cosas es bastante fluido como joven entender. Y pues, si bien se ha conquistado derechos en el ámbito internacional, es necesario que en el ámbito local, nacional, se haga con pertinencia, ¿no? Y a eso me refiero, pues, a la consulta previa, pues ahora a ese también al acuerdo de Escazú, ¿no? Que muchos lo temen aquí, ¿no? Porque no quieren reconocer derechos de nuestros hermanos y hermanas defensores ambientales. Entonces son cosas que hay mucho que presentar, que hay cosas que cambiar, ¿no? Por eso desde nuestra mirada de juventud, nuestro reto también es, ¿no? Una nueva constitución para ser un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional donde realmente nos acepten, nos miren y pues no estemos ya pues, ¿no? en esa distancia donde se crea el Estado-nación simplemente de algunos que siempre han tenido el poder desde la colonia, dirían, ¿no? Es eso, hermanas, que desde la juventud es muy importante. Si hoy ya tenemos espacios ganados, tenemos voz, tenemos mujeres también, por ejemplo, Tarsila Rivera, le conocen, es una hermana, Melania Canales, es nuestra presidenta, y muchas mujeres más que están en este proceso de lucha, de constancia, de creando trochas firmes, ¿no? Donde nosotros también las jóvenes debemos ir, ¿no? Es eso que nosotras como jóvenes debemos entender para seguir y continuar este proceso de ganar espacios dignos para nuestras futuras generaciones. Como juventud tenemos ardua tarea. Ardua tarea porque los espacios están ganados, pero es necesario cambiarlo. Cambiarlo porque nos tienen que reconocer que estamos existiendo. Resistir para existir. Pasó en Quimarón. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por tus experiencias y tu participación. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestra última panelista de la noche. Ella es Paola Ugaz, es periodista desde 1999, fundadora del portal de periodismo de investigación IDL Reporteros, editora general de La Mula entre el 2011 y el 2012. Es autora de Punche Perú y Chincacuna, Los que se perdieron. Coautora de Mitad monjes, mitad soldados con Pedro Salinas y ganadora del Premio Nacional de Periodismo en el 2016. Actualmente es corresponsal de ABC de España en Perú. Muchas gracias, Paola, por tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por hacer el evento, gracias por estar ahí, porque estemos acá todas conversando sobre lo que es ser mujer en el Perú, ¿no? Desde cualquier
espacio geográfico y los retos que implican, ¿no? Como decía la compañera que me antecedió, Karen, cada una trae una historia y cada una trae una manera de llevar lo que es ser mujer y tratar de unir fuerzas para poder seguir lo que no es difícil desarrollar en este mundo que parece que fuera, es que hablo desde que parece que estamos en 2021, que fuera el siglo XXI, pero realmente siento que cuando nos metemos a discusiones, como por ejemplo escuchar las discusiones de estas elecciones presidenciales, donde estuvieran hablando como si fuera la Edad Media, donde nuestras abuelas eran terroristas porque nos sacaron de la cocina y nos ayudaron a estudiar, porque nuestras abuelas nos dijeron que también teníamos que mantenernos por nosotras mismas, que esa discusión esté ahorita como parte de la discusión, realmente es muy preocupante, es casi terrorífico en este momento ser mujer en el Perú. Que Rafael López Aliaga sea un candidato que pueda ser presidente de este país, habiendo dicho que las mujeres no existen prácticamente para ningún derecho, habiendo dicho que la población LGTBIQ tampoco es importante, habiendo dicho que Ana Estrada, que estaba peleando por la eutanasia desde hace muchos años, tenga que tirarse de un edificio de la manera más inhumana, dice mucho de lo mucho que tenemos que hacer como mujeres desde nuestros espacios para que no vuelva a pasar. Y a las que tienen hijos o piensan tener hijos, hay que ser abuelas terroristas, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Y bueno, más o menos eso, digamos, quisiera darle marco a esta presentación porque es inevitable hablar de la coyuntura, es inevitable hablar de lo que estamos viendo, es inevitable no referirse que hace 2 días otra vez querían cambiar de presidente, que era el presidente, querían sacar al presidente Sagasti, y Rafael López Aliaga, el candidato de la extrema derecha, pidiendo que sea el militar, el ex militar Otto Gibovich de Acción Popular el presidente, por unas vacunas o usando mentiras, diciendo que las vacunas de Sinopharm eran falsas, eran poco eficaces o qué sé yo. Y lo estamos viviendo, no sé, ya ni siquiera puedo decir desde cuándo estamos en estos tiempos saltimbanquis, ¿no? Entonces, sí, es duro vivir un 8 de marzo así, pero es un recordatorio de que nosotras tenemos que seguir. Y es un recordatorio de que estas cosas que están pasando no nos puede detener, no nos pueden dejar que la esperanza, dejarla atrás, ¿no? Y un poco contarles, bueno, mi experiencia, yo soy periodista y investigo, yo soy periodista hace 20 años, más de 20 años ya, un poquito más de 20 años, investigo una organización católica de extrema derecha llamada Sodalicio, que tiene negocios comerciales con las empresas de Rafael López Aliaga, que no han sido publicadas todavía en el libro que estoy preparando. Y en esta investigación, o debido a esta investigación, desde el año 2018, o sea, hace 3 años, tengo 2 demandas de difamación agravada y estoy siendo investigada por lavado de activos por una demanda hecha por una persona que se llama Luciano Regoredo y otra persona que se llama Edgardo Palomino Martínez. Las 2 personas son del partido del señor Rafael López Aliaga, Renovación Popular. Entonces, básicamente es casualidad, de verdad que sí es casualidad que yo no me hubiera imaginado que una de las personas que estaba financiando las campañas de difamación contra mí y mi colega Pedro Salinas, sea candidato a la presidencia, y no solo eso, sino que tenga expectativas de que pueda ser presidente.
estas campañas de difamación mezclan tres cosas. Mezclan procesos judiciales, ¿no? Hostigamientos en redes sociales, amenazas de muerte, seguimiento y reglaje a nuestras casas, información de nuestros hijos, ¿no? Y como soy mujer, como soy periodista mujer, se tienen que meter con tu cuerpo, se tienen que meter con tu inteligencia, se meten con tu vida privada. Obviamente yo no soy la única periodista que le está pasando esto, pero en Perú soy la primera porque soy como un tubo de ensayo. Si les funciona en Perú hacer lo que ellos están diciendo que podría pasar, que es a destruir mi reputación, aplastarme o dejar que no saque el libro, van a hacerlo con los periodistas que vengan detrás a investigar organizaciones poderosas de otro tipo. Porque si yo no tuviera los 20 años que tengo de periodista, quizás hubiera dicho, ya no hago el libro y me voy a dormir. Pero yo no lo voy a hacer. Pero otros periodistas que vengan detrás, más jóvenes, sí van a tener ese miedo para investigar, a organizaciones poderosas. Gracias a una mujer abogada por la que estoy aquí en esta charla, que se llama Raiza Natalia Arroyo, que es como un brazo derecho en esta investigación, es un sostén emocional, ¿no? Junto a otro abogado más cuyo nombre mantendremos en secreto, estamos haciendo esta investigación juntas, porque si no, sola yo no hubiera podido, porque hay muchísimas intríngulis legales, hay muchísimos temas que hay que contar periodísticamente, qué sé yo. Pero gracias a Raiza me he sentido acompañada porque siento que esta tarea no era para hacerla sola y además hay un secreto. Las mujeres somos mejores investigadoras que los hombres. Somos muy buenas, de verdad. Y gracias a ella, el libro va a salir este año, tiene que salir este año, y mi lema es más y mejor periodista, más y mejor periodismo. Es importante que entre mujeres nos apoyemos con nuestras diferentes expertise, pero es importante que hoy, 8 de marzo, reafirmemos algo que es importante que no lo perdamos, que son nuestros sueños, ¿no? Que cuando nos pasan atropellos como lo que está pasando, lo que quieren es atropellar tus sueños. No los dejemos, nunca, nunca. O sea, si mi sueño es poner de viejita una escuela de periodismo, lo voy a hacer. Y eso es lo que quiero decirles a ustedes. Hay que tener la fuerza para que los sueños que querramos hacer no los dejemos atrás. Y gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, ahora pasamos al espacio de preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por interno, así que voy a empezar con esas. Y si alguien más del público desea hacer otras preguntas por el chat, puede hacerlo, por favor, y nosotros la vamos a leer. A ver, una primera pregunta es para Yana. ¿La música y el arte ha sido una herramienta que te ha permitido incentivar a otras mujeres sobre la lucha por la igualdad? Ay, el audio está... Ahí está, ya te escuchamos. Ya, la pregunta era si es que, ¿cómo? En la música me he permitido inspirar. Sí, la leo de nuevo, no te preocupes. La música y el arte ha sido una herramienta que te ha permitido incentivar a otras mujeres sobre la lucha por la igualdad de género. La verdad, no sabría cómo responder esa pregunta porque no sé realmente el impacto, como no he podido medir el impacto que ha tenido mi música en las otras personas,
podría ser como por los mensajes que he recibido, podría decir que sí. Pero siento que más que todo, y para mí era súper importante hacerlo, más que todo con las mujeres de mi familia, ¿no? Porque siento que muchas veces utilizamos un lenguaje feminista un poco académico, porque acceder a ese conocimiento de la lucha feminista y demás, a mí me ha sucedido desde que entré a la academia. O sea, antes de eso no tenía realmente ese conocimiento, a pesar de que sí podía notar algunas actitudes, algunas cosas que yo sé que recibía por mi género, ¿no? Por mi ascendencia, por mi etnicidad. Pero esos conocimientos que se recolectan o que están disponibles ahí son con un lenguaje bastante académico. Entonces yo desde mi música siempre ha sido importante utilizar un lenguaje más comprensivo, más alcanzable, como realmente palabras súper simples, que el mensaje sea directo, ¿no? Por eso tampoco es que yo digo explícitamente en mis canciones que la lucha es feminista, ¿no? Sino más bien para mí es importante transmitirlo para que también sea digerible para las otras personas, porque tenemos que aceptar que vivimos en una sociedad que escucha feminismo y creen que es todo lo opuesto al machismo, ¿no? Entonces, para mí era súper importante que mi mensaje sea escuchado y entendido por no solamente personas que tienen un acceso a la academia, sino también por personas que quizás por ahí no terminaron el colegio, ¿no? Mi mamá no terminó el colegio, mi tía no terminó el colegio, mi abuela tampoco, mis primas han tenido algunos problemas para poder seguir con sus estudios, y esa es una realidad en la que vivimos en Perú. Entonces, para mí, teniendo esa realidad tan cerca, en mi entorno más cercano, en mi familia nuclear, era importante construir desde ese entendimiento que yo también puedo dar, ¿no? En vez de decir que la lucha interseccional, el feminismo interseccional, no decir simplemente que un feminicidio más es primicia en los medios de comunicación. O que en vez de decir que no sé, realmente ahorita no tengo las palabras académicas, pero por ejemplo en la canción de Marca Perú digo, ¿no? Que el juez decide y siempre va a culparla a ella a pesar de que tenga 11 años, ¿no? Y creo que ese mensaje es bastante entendible por toda la sociedad, ¿no? En vez de decir que el juez, no sé, como utilizar un lenguaje más también de leyes, ¿no? Académico. Entonces creo que sí, mis primas, por ejemplo, ¿no? De 13 años, de 10 años, pudieron entender ese mensaje y cantaban la canción, recuerdo a sus amigas en el barrio, y para mí eso era súper feliz, ¿no? Entonces creo que sí he tenido un impacto un poco real y mesurable, ¿no? Que he podido medir. Y para mí eso también es súper importante y ha sido un gran aprendizaje poder hacerlo, y quiero continuar haciéndolo desde la experiencia más que desde un concepto aprendido académicamente hablando. Claro, muchas gracias. Es verdad lo que dices, Yana. Además, desde el derecho, por ejemplo, creo que tenemos una tara que es usar muchos términos técnicos cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con el día a día de cualquier ser humano o persona, y por lo tanto terminamos generando una brecha entre la comprensión que cualquier persona debería tener sobre las cosas que le atañen en su día a día, que es lo que finalmente el derecho busca solucionar, y estos términos, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ti. No, si quieres puedes continuar, si deseas decir algo más. No, y justamente eso fue lo que mencioné, porque yo estaba en una mesa de trabajo de población afroperuana del Ministerio de Cultura, trabajé ahí como por 2 años como activista, ¿no? Voluntariamente, y en una oportunidad nos fuimos a ese congreso internacional que hubo de justicia en Tarapoto, que fue hace un par de años creo, y justamente esa era la problemática, ¿no? El lenguaje, el acceso al lenguaje, porque hay muchos términos y muchos
como un lenguaje totalmente distinto, técnico, que lamentablemente hace que la justicia o cómo proceder quizás con procesos judiciales sea un poco más complicado, ¿no? Para las comunidades que están un poco más alejadas de lo que es la academia, ¿no? Como sociedad hemos valorado y le hemos dado mucha importancia socialmente hablando a lo que es la academia. Incluso la hemos puesto por sobre encima del conocimiento ancestral que tenemos acá en Perú, como en las comunidades amazónicas, las comunidades indígenas de la sierra, ¿no? Y yo creo que es importante también como seres humanos, teniendo todo este acceso, esta ascendencia acá en Perú, poder reconectar con ese conocimiento en vez de rechazarlo y pensar que la academia es el conocimiento universal, ¿no? Y ahí es donde yo incluyo la ciencia, ¿no? Creo que Perú también es un país bastante espiritual y no por nada, ¿no? Hay una razón de ser, hay mucho conocimiento al que podemos acceder. Entonces, como también de construir eso, ¿no? ¿Qué tanto le damos tanta importancia a la academia cuando realmente, qué es lo que es la academia? Pues es el conocimiento que tú tienes que pagar muchas veces para acceder a ese, ¿no? Y quizás el verdadero conocimiento de la vida está ahí atrás de nosotras, en nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿no? Entonces también ahí, por ahí reconectar con ese lado, valorarlo un poco más, ¿no? Y nada, eso es lo que tengo por decir. Gracias. Hay una pregunta para Catherine. ¿Qué rol puede desempeñar la psicología como disciplina en la construcción de nuevas masculinidades? Bueno, particularmente no trabajo con el tema de nuevas masculinidades, pero sí tengo compañeras que lo han trabajado. Desde el tema de cuestionar primero las imposiciones y los comportamientos, ¿no? Siento que muchas veces se cree que el machismo, si bien afecta directamente a las mujeres, somos las principalmente afectadas de manera que puede llegar hasta el punto de feminicidio. Los hombres también tienen ciertos aspectos negativos o se ven afectados por el machismo con el tema de las cargas o las imposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de no expresar emociones, no sé, las imposiciones que se tiene de que tienen que ser los proveedores del hogar, tienen toda esa presión. Entonces, hay muchas incluso enfermedades que se desatan a través o a raíz de este tema de no expresar ciertas emociones, y todas son por el tema de las imposiciones, ¿no? A causa del machismo también. Entonces, siento que la psicología puede trabajar desde esto, desde el tema de cuestionar las imposiciones, de evaluar los comportamientos y de modificar comportamientos también, que obviamente sustituir esos comportamientos machistas van a terminar beneficiándolos directamente a ellos, ¿no? Entonces, la psicología ahí puede y tiene un papel importante en eso, ¿no? Y hay colegas que trabajan con ello. Genial, muchas gracias. Hay una pregunta, bueno, para todas las panelistas. ¿Cómo sienten que ha cambiado, o si sienten que ha cambiado la labor de la mujer en los últimos años en los distintos ámbitos en los que ustedes trabajan, en la labor que realizan? El derecho, la psicología, las relaciones internacionales, bueno, la música, ¿no? Y el periodismo. Yo lo que quisiera decir es que no es que haya cambiado o no, sino que lo que yo creo es que en los diferentes campos de todas las personas que estamos acá, cuando se habla de una mujer, es muy diferente de cómo se habla de un hombre. El otro día me hicieron notar que, por ejemplo, cuando se habla de un científico, tú dices el científico X, pero cuando se habla de una mujer científica, es la señora Periquita Pérez, ¿no? Eso es para empezar, ¿no? Ya ni hablemos cómo serán las cosas dentro de un estudio de abogados, que son espacios más masculinos, pero en términos de hombres y mujeres en periodismo, hay un montón de periodistas mujeres conduciendo programas, estamos en todos lados, pero eso no quiere decir que no hay, o sea, salvo Cecilia Valenzuela,
no hay directoras mujeres de canales de televisión, ¿no? Ella dirige el Perú 21, pero no hay, digamos, no es que estemos en cargos importantes. Y cuando se insulta a una mujer, en términos, a los periodistas, lo digo por mi caso, por ejemplo, es a tu cuerpo, ¿no? O sea, hacemos la broma con mi amigo, mi colega Pedro Salinas, como imitamos soldados, que, o sea, a Pedro le dicen de todo también, pero nunca le han dicho gordo, digamos, ¿no? Digamos, es la broma. Pero a mí todo lo que tenga que ver con mi cuerpo, todo, absolutamente todo, se han insultado. O sea, me dicen, o sea, realmente es el cuerpo de Pablo Ugaz es parte pero como vuelvo a repetir, el nombre da lo mismo, ¿no? Pero se meten con mi cuerpo, se meten con mis hijos, te dicen cosas que no le dirían a un hombre, y eso no solo no ha cambiado, sino que creo que ha empeorado. Yo no creo, hemos ganado muchísimas cosas, las mujeres en los últimos años. Hemos ganado, pero este momento, este día, como vuelvo a repetir, es un día en el cual, desgraciadamente, tenemos que, no es un tema porque conmemoras o porque celebras, no, no. Tenemos que estar con un semáforo en rojo, sabiendo que en estas elecciones está en riesgo los derechos que hemos ganado. Y eso sí, tenemos que unirnos, pero como piña, para evitar que vuelva a pasar. Que regrese en 1900, que regrese en 1800. O sea, regresar a eso no lo vamos a permitir. Y eso es importante que quede claro de aquí a lo que viene, porque quedan creo que 4 semanas y realmente se ve el futuro muy negro para las mujeres. Así es. Muchas gracias, Paola. Liliana, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias, Ivana. Bueno, un poco retomando o comentando lo que dice Paola, ¿no? En la actualidad somos casi 50% mujeres, 50% hombres en las facultades de Derecho, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no se refleja en absoluto en los diferentes espacios en los cuales podemos desenvolvernos, ¿no? Y ni qué decir pues de las posiciones de toma de decisión, ¿no? O las posiciones de alta dirección, si se quiere, peor todavía, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, la verdad es que los números caen en saco roto, ¿no? Por más que se muestren en algunos lados, somos 50-50, somos 40% tal, o 30 y tantos por ciento cual, número de socios tal, si es que en realidad no estamos en posiciones de poder, es bien complicado que el cambio se pueda dar, ¿no? Ahora, de hecho, el año pasado y parte de este año que hemos visto que una serie de autoridades de la rama legal, digamos, judicial, ¿no? Están o han sido asumidas por mujeres, de hecho también eso inspira, ¿no? A la fiscal de la Nación, tenemos a la presidenta del Poder Judicial, etcétera, ¿no? O del TC, entonces eso también impacta, cambia, inspira, ¿no? Y es lo que decía hace un momento, ¿no? Un role model, alguien a quien tú puedes tener como punto de referencia, ¿no? Y que no solo son los hombres, sino que hay espacio también para nosotros. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguna otra panelista desea dar su opinión. Sí, creo que también es importante mencionar y hablar también de acerca, o sea, si bien nosotras podemos vivir como diferentes tipos de violencia por nuestra condición de mujer, también hay otras cosas que incrementan aún más, o sea, esa violencia, ¿no? Venir desde los antes, nuestra condición de migrantes, no sé, el tema de nuestra lengua, el tema del tema de cómo el racismo, el clasismo, o sea, hay diferentes cosas que también, o aspectos que incrementan estos niveles de violencia que puede sufrir la mujer, ¿no? Entonces, también muchas veces se habla desde cómo romper los techos de cristal,
pero muy poco se habla de eliminar los pisos de barro, ¿no? Entonces es muy importante también hablar de esto y creo que quizás nosotras desde la colectiva también, si bien nosotros hemos accedido a educación y tenemos acceso a internet, nos vemos como personas privilegiadas frente a otras mujeres, ¿no? Entonces también es importante hablar o considerar desde nuestra lucha, si bien puede ser por ciertas cosas personales, pero también no olvidemos que hay más mujeres que de hecho tienen mayores límites, o sea, mayores niveles de violencia y todo lo demás. Entonces también es importante buscar que ellas puedan acceder a estos espacios, ¿no? Que puedan también hablar por sí mismas. Y esto es importante también, la crítica de si bien se cierra la misma sociedad, el capitalismo, o sea, hay muchas cosas que intersectan ahí y es importante cuestionarlas también. Por ahí eso, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más desea responder la pregunta? No sé si Karen quiere decir algo. Sí, bien, sí, se ha avanzado, pues, en ese ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y, y diversas. Se podría decir que eh, aún existe, pues, esas brechas o esas estrategias por parte pues, un Estado que deja, eh, bueno, un Estado más dominado por varones, decirlo así, porque varones pues con esa mente machista, ¿no? Hay que tenerlo claro porque hoy nosotros tenemos esa mirada, ¿no? Si ahora se está viendo personas antiderechos en nuestra política, entonces, ¿qué nos espera, no? Si hoy más que nada nuestra juventud, de las mujeres jóvenes, nuestra niñez, nuestra adolescencia, eh, em, tiene alta desventaja en la salud integral, ¿no? En la salud hablamos de derechos sexuales. Eh, si bien hay estrategias, pero no son pertinentes, ¿no? No son pertinentes y no actúan de acuerdo a la pertinencia étnica, cultural, ¿no? Entonces, hay grandes desafíos y pues también podría decir actualmente respecto a la política, a la participación política, avance legislativo, si hoy entre la mujer hay paridad, ¿no? De género en las candidaturas, pero la sensación deja en cuanto a los pueblos indígenas, realmente va a haber representantes que van a, que, bueno, llevan nuestra, nuestra visión, nuestra mirada horizontal, porque el hecho que entra una mujer no quiere decir que también no garantiza, ¿no? Que realmente va a luchar por nuestros derechos, va a hacer prevalecer. Entonces también eso también tenemos que tener bastante mirada crítica. Si alguna mujer entra desde nuestra visión, no quiere decir que ella va a hacer prevalecer nuestros derechos. Y por otro lado, en cuanto a ese obstacularnos como sujetas de derechos a las mujeres, aún hay precariedad laboral, salarial y más que nada discriminación a nuestra diversidad de mujeres, ¿no? En cuanto a los pueblos indígenas, el hecho a veces las mujeres jóvenes tienen que dejar dejar de autoidentificarse para que tengan oportunidades, ¿no? O dejar su comunidad, dejar su territorio para que salgan a buscar pues ese anhelado, eh, o sea, el desarrollo en las ciudades, dejar la comunidad y buscar el desarrollo en las comunidades es dejar a veces tu lengua originaria, dejar tu forma, tu visión colectiva. Entonces es en realidad muy
muy desalentador que nuestras jóvenes hoy en día están perdiendo ese orgullo, ¿no? De sentirnos, pero nuestra lucha es eso, ¿no? Como jóvenes, es que nuestras jóvenes desde nuestras comunidades, desde nuestras bases, tengan el hecho que el buscar el desarrollo no quiere decir que tú tienes que dejar de autoidentificarte o que te identificas de un pueblo originario. Todas esas barreras, porque ahí está la discriminación. O sea, hay que recordar que la discriminación en la colonia ha sido un método de hacer que el poder, que se siente el poder, ¿no? De aquellos, pues, las élites, ¿no? Entonces se sigue generando eso, se sigue viendo hoy en siglo XXI que la discriminación a nuestros pueblos y más a nuestras jóvenes hace que para buscar oportunidades tiene que dejar lo otro. Si no se alinea, pierde oportunidades, ¿no? Entonces no es eso. Entonces hay muchas cosas, como dice, ¿no? Debemos todavía reflexionar bastante sobre esos temas, ¿no? Sobre ese tema y seguir reforzando para tener un horizonte de un buen vivir, ¿no? Para todas las mujeres, los varones, nuestra niñez, nuestra juventud. Muchas gracias, Karen. Realmente valioso lo que han dicho todas. Lo que has mencionado también ahorita al último, Karen, es cierto, ¿no? Y se aplica, creo, en distintos ámbitos. Hay mujeres que también probablemente van a desear migrar, incluso fuera del país, que también implica desarraigarse, ¿no? Dejar su tierra para buscar algún lugar donde puedan caminar seguras en la calle. Y es triste tener que abandonar todo, la familia, las conexiones aquí para poder buscar libertad, ¿no? Y el goce de derechos, donde sea que uno considere que están menos en el lugar a donde uno pertenece. Muchas gracias a todos y todas por haberse conectado el día de hoy. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacer, pero si no la ponen en el chat o si no levantan la mano, voy a dar por finalizado este evento. Pero realmente muchas gracias a las 5 panelistas por contar sus experiencias desde sus distintos ámbitos de vida, de desempeño de su labor, de su profesión. Ha sido realmente valioso. El evento está grabado, así que vamos a tratar de colgarlo voy a ver si se puede, porque no soy muy tecnológica, pero vamos a tratar de buscar la manera de colgarlo en las redes de la clínica o de la... así que bueno, eso. Mil gracias a todos, todas y todos que se han conectado el día de hoy en un día en medio de muchos eventos y haberle destinado un ratito a este. Gracias. Cuídense mucho. Gracias a todas. Gracias. Feliz Día de la Mujer para todas. Abrazo. Y más y mejor periodismo. Así es. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por el compartir. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Seguir fortalecidas. Muchas gracias a todas por este espacio. Y a seguir generando más espacios más desde nuestros horizontes. Abrazos. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Chao, nos vemos, un abrazo. Nos vemos.